Padre eterno, en esta tarde me dirijo a ti, Señor Dios Todopoderoso, a través de tu Hijo Jesucristo, para poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiendo mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Primeramente, a mi espíritu y a cada persona que hoy, mañana, en el transcurso de los días, en el tiempo, Señor, escuchen esta palabra que tú tienes preparada, Dios, y que sea, como dice en tu Santa Escritura, Señor, que ya no vuelve vacía, Señor, que es como esa espada de doble filo, Señor, que redarguye hasta partir los tuétanos. Yo te pido, Señor, Dios Todopoderoso, que dirijas mi vida, Señor, y que yo sea instrumento en tus manos para bendecir a muchas personas, para impactar muchas vidas, Señor, a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, Señor, que tienes preparada en este tiempo. Te lo pido, Espíritu Santo, ven, toma mi vida, siéntate en el trono de mi corazón y dirige esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Querido amigo, muy buenas tardes. Para mí es un placer, es un gusto poder compartir este video, esta palabra que Dios tiene preparada, que sé que será de tremenda bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. No sé, quizás eres creyente, quizás eres cristiano, no sé qué tanto has buscado de Dios en los últimos años, en los últimos tiempos, y no has visto respuesta absolutamente en nada. Tú dices, pero yo me congrego, yo voy a la iglesia. Quizás estás en algún ministerio, quizás dices, ya hice un curso teológico, hace muchos años me aparté del pecado. Quizás has pensado en volver atrás al no ver las respuestas que has esperado durante mucho tiempo de parte de Dios, al no ver los resultados que esperabas al seguir a Jesús, tomar la decisión de amarlo por sobre todas las cosas. Mi nombre es Snyder Aparicio, soy cristiano, creyente en aquel que lo dio todo en la cruz, por ti y por mí, y por todo aquel que reconoce que Él es el Hijo de Dios y que murió y resucitó al tercer día, que se llevó consigo las llaves de la cautividad y está sentado a la diestra del Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. A esa fe me refiero. No es una religión, Jesús, es una relación. Quizás eso nos ha pasado a ti y a mí durante muchísimos años. Hemos tomado a Jesús indirectamente como aquel que todo lo soluciona, aquel que nos bendice, aquel que nos da, aquel que lo llamo y corre como si Él fuera el genio de la lámpara, digámoslo así, por que nos entendamos en contexto de que hemos vivido una vida religiosa, hemos vivido un tiempo en el que hemos creído que ha sido suficiente lo que hemos hecho para Él. Pero si no hemos visto respuesta es porque no hemos hecho las cosas de la manera correcta. Hemos tomado malas decisiones, hemos tomado de una manera incorrecta la sangre de Cristo Jesús. Hoy yo te invito para que ya le abras el corazón, para que abras tu mente, para que reflexiones, para que recibas esta palabra, que sé que será de tremenda bendición como lo ha sido para mi vida, que te ayudará mucho a entender, a comprender, a analizar, a seguir transitando por este camino hermoso de la fe,
Sabemos que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Cualquiera puede ir por el ancho. El angosto, aunque creemos que no es fácil, la palabra de Dios dice que sí es fácil. Lo que pasa es que lo hemos hecho de la manera incorrecta, en nuestras fuerzas, nuestras decisiones, a nuestra manera, como nos parece. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, de voy a decirlo, un arma poderosa que Dios nos ha entregado. Y sin saberlo, la empezamos a usar cuando éramos tan solo unos niños. Y tú dirás, ¿cómo así? No entiendo. Sí, porque una de las alegrías más grandes que tú y yo le dimos a nuestros padres cuando éramos unos pequeños era poderles decir papá, mamá, y generar en ellos una expectativa maravillosa, una emoción, una alegría, una satisfacción preciosa. Los llenó de vida, de alegría, vigor, fuerzas, ganas de hacer cualquier cosa, porque ese pequeño o esa pequeña abrió sus labios y dijo, papá, mamá, te amo. Y esa arma es nada más ni nada menos que la palabra, nuestra boca. Decimos ser cristianos, ser creyentes, tener fe, pero hemos utilizado mal nuestros labios, incorrectamente, y sin darnos cuenta con nuestros labios hemos dado un mal testimonio. Quizás hasta hemos sido piedra de tropiezo para muchos. Quiero decirte el título de la prédica que tengo preparado, que Dios me ha regalado para compartirte. El poder de la palabra, el poder de hablar la palabra como conviene. ¿Cómo conviene? ¿En qué sentido? Como conviene hablarla, como conviene decirla, como tú y yo debemos hacerlo, como nos conviene, no diciendo cosas negativas, que no voy a hablar de negativo y positivo, pero para que nos entendamos un poco, porque decimos amar a Dios, pero hacemos cosas que no, o decimos mejor cosas que no demuestran ese amor. Decimos tener fe y siempre nos quejamos. Decimos amar a nuestro prójimo y siempre hablamos mal de él. Decimos honrar a padre y madre y siempre los juzgamos por lo que hicieron o no hicieron con nosotros. Quiero decirte 3 razones importantes para usar la palabra hablada de la manera correcta. La primera, crea poder para vivir una vida próspera y triunfal. Lo segundo, para usar el poder creativo de la palabra hablada. Y el tercero, por medio de ella, usted puede producir o poner en libertad la presencia de Jesús. Amén. Tú dices, ¿cómo así? No entiendo. Está como un poco enredada la cosa. No, es muy fácil, es muy sencillo. Científicos han descubierto, no hace muchos años, el poder que hay en la lengua, en este órgano tan pequeño. Y quisieron darlo a conocer a los cristianos. Mira, pero es que ustedes no saben que con este miembro tú puedes darle órdenes a los otros órganos, a los otros miembros del cuerpo. Y si tú dices estoy alegre, todo el cuerpo siente satisfacción y alegría. Si tú dices estoy triste, todo el cuerpo se siente cansado y triste. Si tú dices estoy cansado, todo el cuerpo se siente cansado y fatigado. Pues científicamente descubrimos que en el cerebro hay unas conexiones nerviosas, esto y lo otro, y
es un descubrimiento del último siglo, pero realmente estaba en la palabra hace más de 2000 años. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, claro que sí. Santiago capítulo 3, versículo del 5 al 6. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. ¿Te das cuenta? Quiero decirte algo. Lo digo a título personal. Y sé que a muchos cristianos nos han pasado, muchos creyentes. Durante muchos años yo iba a la iglesia, participaba en algunos ministerios, leía la palabra de vez en cuando, traté de hacer cursos teológicos, los iniciaba pero no los terminaba. Y resulta que la palabra dice que meditemos de día y de noche en este libro, que nos alimentemos de él, que nos llenemos de fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y realmente estas cosas que están en la palabra de Dios para ti y para mí, las desconocemos porque hemos permitido que nos las cuenten, o escucharlas solo en las prédicas, los domingos, los fines de semana, el día del servicio, pero no había sacado ese tiempo, que podemos decirlo, el tiempo devocional, el tiempo de intimidad diario con la palabra, con Dios, con la preciosa presencia del varón perfecto que es Jesús y el hermoso Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día, hace un tiempo para acá, he tomado la decisión de alimentarme de la palabra, de leerla, de escudriñarla, de estudiarla, de conocer a Dios, porque realmente decimos conocerlo, pero si no conocemos la palabra, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Si conocemos es a Dios a través de la palabra, porque Dios es la palabra viva. Amén. Entonces, los científicos han venido descubriendo cosas que han estado durante muchos años escritos en la palabra de Dios, y han dado testimonio con sus descubrimientos de que esto fue real, de que esto es real, de que esto sí existe. Y el poder de la palabra ya fue descubierto por los científicos. Hace un tiempo escuché una prédica, no voy a decir, pero una persona que es una persona usada por Dios de otra nación, y explicaba algo sobre el poder de la palabra, y daba un ejemplo de un descubrimiento científico con 2 vasos de agua. Decía que habían tomado 2 vasos de agua, palabras más, palabras menos, y los encerraron en un sitio donde no había bulla, donde no había sonido, no había ninguna clase de... Y había una persona y se dedicaba a decir palabras malas, palabras hirientes, palabras que traían tristeza, dolor, desespero, intranquilidad, impaciencia a ese vaso de agua. Y en otro lugar cerca allí tenían el otro vaso de agua y le decían cosas bonitas como te amo, eres hermosa, te quiero mucho, felicidad, alegría, gozo, paz, tranquilidad, cosas aquellas, así, de esa manera. Y en un tiempo determinado tomaron los 2 vasos de agua y los pusieron en investigación, o sea, en el, digámoslo, microscopio. Y las moléculas del agua, de ambos vasos de agua, se habían alterado. El uno,
las moléculas estaban dañadas, estaban dispersas, se habían puesto como de una formación no agradable. Luego pusieron el otro y se dieron de cuenta que estaban hermosas, se habían ampliado, estaban mejor organizadas. Y esto demostraba científicamente una y otra vez más lo que podemos hacer con nuestra boca: construir o destruir, bendecir o maldecir. Amén. Voy a explicar el primer punto, que es crear poder para vivir una vida próspera y triunfal. Ya te expliqué que el poder de la palabra tiene dominio, o la boca tiene el dominio sobre los demás miembros, sobre los demás órganos. Hay personas que dicen a todo momento, se quejan: pobrecito de mí, es que no me alcanza el sueldo, es que no me quieren, es que no me aman, es que me menosprecian, aquello, lo otro. Y así se ven, y así se sienten, y así demuestran a las demás personas. El uso apropiado del lenguaje es clave en el éxito para una persona. Tú y yo tenemos que tener un lenguaje del reino, un lenguaje de hijos reales de Dios, para demostrar no solamente con nuestra forma de vestir, ni nuestra forma de caminar, ni porque vayamos a todos los servicios y no nos perdamos ningún culto, ningún servicio, y porque estemos en todos los ministerios, no solamente, sino porque cuando hablemos, la gente quede maravillado al escuchar en la manera en que tú y yo nos expresamos. Las cosas semejantes se atraen unas a otras. Por eso decía un dicho coloquial: dime con quién andas y te diré quién eres. Y no porque uno no tenga en algún momento la oportunidad de hablar con cierta clase de personas, sino que cuando tú empiezas a andar con cierta clase de personas todos los días, en todo momento, pues empezarás a comportarte como ellos. Dice en Proverbios que si nos juntamos con sabios, nos haremos más sabios, ¿cierto? Entonces, eso influye bastante. Hay expresiones mal dichas. Antes que cambiar, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Como te digo, había otro dicho coloquial que decía que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué significa? ¿O qué quiere decir ese dicho? Que por más que nos vistamos de corbata, ahora no estoy en contra de esos estilos de vestir, porque a mí me agradaron durante muchos años, me parece súper espectacular ver a un caballero con su corbata bien vestido, pero eso no significa o no quiere decir que tú y yo tengamos un corazón limpio, que nos expresemos de una manera correcta. Hablando en lenguaje de la Biblia. Cuando tú y yo hablamos el lenguaje de la Biblia, cuando la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, la meditamos, la ponemos en práctica y aprendemos citas bíblicas para en ciertos momentos poder declarar la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, la segunda razón para usar el poder creativo de la palabra hablada. Esa es la segunda razón, que es el Espíritu necesita usarnos. Tú y yo necesitamos hablar palabra de Dios, palabra específica, palabra en el momento exacto, en la circunstancia requerida, una palabra específica. Hay muchas personas, y nos lo han enseñado los pastores, en las prédicas, en las escuelas, que tenemos que aprender a orar de una manera específica.
no a repetir y a repetir como dijo Jesús, como dice la palabra, no hacer vanas repeticiones, sino es hablar con Dios, con papá, a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Cuando hay una persona que está pasando por una circunstancia difícil, tú y yo tenemos que tener una palabra específica para eso. Y esa palabra va a ser usada para bendecir, para cambiar la circunstancia de esa persona o quizá la nuestra misma, cuando la declaremos con nuestros labios. No porque la tengamos en el corazón y porque la tengamos en nuestro raciocinio o nuestro conocimiento. Debe salir por nuestros labios. Génesis dice, y dijo Dios, Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y de las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Poder de la palabra. Todo lo que existe hoy fue hecho de lo que no se veía, pero fue por el poder de la palabra. Dios Padre nos enseñó. Cuando tú y yo nos alimentamos de la palabra, esto nos da un cambio en la forma y la manera en que tú y yo pensemos. Porque ya no vamos a pensar como antes pensábamos. Ya no vamos a reaccionar como antes lo hacíamos. Ya no vamos a expresarnos como antes lo hacíamos. Porque lo hacemos es con el conocimiento, con el entendimiento, con el discernimiento, con la sabiduría de Dios a través de la palabra. Por eso no es importante tanto donde tú y yo nos congregamos. Claro, sabemos que hay lugares donde tergiversan la palabra y la organizan para crear diferentes clases de religiones. Pero cuando yo te digo que no es importante tanto donde nos congreguemos, quiero decir, no es importante el logo de la iglesia donde tú vas. Sino es importante es qué tanto tú amas a Dios, qué tanta relación tú tienes con la preciosa presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Qué tanto tú anhelas aprender y conocer a Dios, qué tanto tú anhelas ser usado por Dios. Porque la palabra tú la pones en práctica en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con los tuyos, en tu trabajo. Pero Dios está buscando personas. Porque Dios en este momento, en estos tiempos, después que Jesús vino, por eso Jesús delegó a sus discípulos y les dio autoridad de echar fuera demonios. En su nombre declarar la palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y mayores cosas harán en mi nombre. Nombre que sobre todo nombre. Por eso tú y yo necesitamos declarar la palabra para ser instrumentos en las manos de Dios, para bendecir personas que estén en separación, con enfermedades, con tristeza, con abandono. ¿Cómo tú vas a visitar a un huérfano cuando Dios te ha enviado a darle una palabra y tú no tienes palabra para darle? Realmente, que transforma a las personas de las condiciones de vida, de pecado a santidad, de condenación a salvación, hablemoslo de gentiles a cristianos, de no hijos a hijos de Dios, es por la fe, por el oír la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Amén. El Espíritu Santo, Jesús mismo, los milagros, las señales, los prodigios, vienen a través que tú y yo declaramos la palabra. Por eso en las iglesias, por lo menos en mi iglesia, donde yo me congrego, en la iglesia, en la congregación a la que pertenezco, los pastores dan la palabra. Siervos
usados por Dios de una manera sobrenatural, una palabra específica, y luego al final dan el tiempo para orar la palabra que ha soltado de parte de Dios a través de sus labios, a través de su boca, y oran y ministran esa palabra para que haga el efecto que Dios quiere hacer en la vida de las personas que están allí, en los oyentes. Porque no es tan solo dar una palabra muy bonita, organizar una palabra, predicar una palabra bien bonita, enseñanza, más que una predica, es una enseñanza. Y luego hasta luego, Dios los bendiga y cada uno se fue con incógnitas para su casa. No. Se da el tiempo para ministrar esa palabra, para que el Espíritu Santo venga y haga la obra que quiere hacer, que debe hacer allí después de desatar esa palabra de bendición a los corazones heridos, a las personas que están allí, que tienen problemas, situaciones difíciles, circunstancias duras. Amén. Génesis 1:2. Dios creó la luz, ya te lo dije. Nada va a pasar si no hay palabra declarada. La fe viene por el oír la palabra. Escucha, el oír la palabra. Hay que declarar la palabra. No es por verla. No es por verla. Es por declarar la palabra. Al principio viene temor, viene dudas, viene pero hay que declararla. Cuando tú empieces a declarar la palabra, te vas a dar cuenta cómo van a cambiar tus circunstancias, tus luchas. Cómo va a cambiar tu hogar, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, el contorno que te rodea en el trabajo. Tenemos que declarar la palabra. Pero si no nos alimentamos de la palabra, ¿qué vamos a declarar? ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo cuando no tenemos palabra para declarar? Es una palabra específica, creativa. Y cuando tú la vayas a declarar, tienes que, en tu espíritu, porque Dios habla a través de los sueños y a través de las visiones, tienes que ver. Si vas a orar por una persona que está enferma, debes que verla en el espíritu sana. Hasta que la veas sana, va a pasar algo en la vida de esa persona. Tú que dices, oro por mi hijo y no pasa nada, sigue igual. Tienes que declarar la palabra, tienes que orar. Y cuando estés frente a él, ora por él. Pero cuando ya lo hayas visto, visionado, diferente, no como lo ven tus ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, de la fe. Ahí pasará algo. Pero no hagamos como la gran mayoría de los creyentes, de los cristianos, hemos hecho por años. Oramos por esa persona, oramos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestra familia. Y cuando nos preguntan, ¿y tu esposa qué? Eso no quiere ir a la iglesia, no quiere hacer nada. ¿Y tus hijos? Ese es un flojo, ese es un mantenido. ¿Y su esposo? Ese es un borrachín, ese es un dejado. Porque estás declarando la palabra de Dios, pero estás dando también autoridad al enemigo para que se robe esa bendición, esa palabra que fue declarada, que fue desatada para bendecir tu familia. Amén. Quiero decirte el último punto, que es, quiero leerte Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando confesamos nuestros pecados, declaramos la palabra, nuestra fe en Cristo Jesús. Está en Romanos 10:10. Mateo 18:20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, tenemos el poder en nuestra boca para atar y desatar.
Atamos al enemigo y luego después lo desatamos. Desatamos bendición y luego desatamos maldición. Por eso tenemos que cuidar nuestros labios, santificar nuestra boca, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de tener palabra creativa, pero que saque de nuestra mente y nuestro corazón ese pensamiento incorrecto. Tú y yo tenemos un lugar donde nos podemos conectar con el Espíritu Santo para que esa palabra tenga poder. Y es la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión está el Espíritu de Dios. Y está el correcto y el incorrecto. El incorrecto es el espíritu del diablo, de Satanás. Allí es donde se conectan los demonios. Las personas que practican brujería, hechicería y todas esas cosas. Y por eso tú ves que hacen milagros, entre comillas. Pero cuando tú y yo nos conectamos en la cuarta dimensión con el Espíritu Santo, necesitamos palabra creativa y empieza a suceder lo sobrenatural. Por eso es que en las iglesias ya casi no vemos y hemos sentido frustración porque no vemos los milagros. Y hablan de milagros y no los vemos porque tú y yo no declaramos la palabra. Hace un poco tiempo que me enseñaban, la palabra profética es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Una palabra profética es lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Es el propósito de Dios con tu vida. De bendecirte, de multiplicarte la sabiduría, el conocimiento, de ir a las naciones, de ser pastor, predicador, evangelista, profeta, maestro, salmista, músico, adorador, como tú lo quieras llamar. Que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar. Pero tenemos que caminar con la palabra para que esa palabra sea esa palabra creativa, hablada en nuestros labios, con nuestra fe. Amén. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tercer punto es: el Espíritu Santo necesita que tú y yo hablemos la palabra. Jesús es un caballero. Él quiere hacer milagros, quiere hacer señales, prodigios. Pero tú y yo hemos detenido esas bendiciones que están preparadas para nuestras vidas, para la vida de nuestro hermano, porque no declaramos la palabra. Él espera que tú digas: Señor, te necesito, ven, sana mi vida, sana mi esposa, restaura mi hogar, porque esto, porque aquello. Y Él empezará a mover. Quiero leerte un pasaje para terminar y hacer una corta oración. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Esta palabra a mí me ha impactado demasiado, porque el centurión no era cristiano. Leo la palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Lucas capítulo 7. Amén. Perdón. También está en Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Pero lo voy a leer en Lucas. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, aquí está hablando de Jesús, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres
bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo sanará, será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Poder de la palabra. La palabra creativa. Jesús declaró la palabra. Muchas veces, lo dijo testimonio personal, creíamos que el que sanaba era el predicador, el evangelista, el hombre o la mujer de Dios que llegaba allí a un evento espectacular, a un tiempo de vigilia, bueno, no sé cómo decirlo, a una campaña evangelística, se dice. Y todos, no me tocó, no soy sano, no me tocó, no soy sano. No. Pero es que así no obra solamente Jesús. Recordemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es todopoderoso. Y la palabra es la que sana, la palabra de fe, puesta en Jesús. Creyendo que Dios Padre sana a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y por medio de la unción del Espíritu, es el Espíritu Santo. Es esa unción, ese mover que viene cuando traemos a Jesús, cuando traemos la preciosa presencia de Jesús. Jesús sana cuando tú y yo declaramos la palabra. Jesús viene porque Él está en todo lugar. La palabra dice que está a la diestra del Padre, pero Él viene en espíritu a sanarte, a abrazarte, a restaurarte, a decirte te amo. Eres el precioso de mi Padre. Eres el amado de mi Padre. Eres la niña de mis ojos. Eres la joya preciada de papá. Mi niña. Estamos esperando junto a mi Padre que tú declares la palabra para sanarte, para limpiarte, para restaurarte, para sacarte de esa situación difícil, para cambiar tu vida, para moldear tu corazón, para que nos conozcas. Te conocemos tanto, pero tú no nos conoces como quisiéramos. Abre tus labios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca y de la boca de Dios. Aliméntate de nosotros. Deja la religiosidad. Sé humilde como nosotros somos humildes. Jesús me ha regalado esta palabra maravillosa que ha venido tocando mi vida, que ha venido cambiando mi forma de hablar. Cosas he dejado, me faltan otras, las seguiré dejando, porque yo quiero agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ver esos milagros creativos, ver esos milagros fluir en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Te invito para que oremos juntos en esta tarde, en este momento, en este instante, y podamos ver cómo cambia algo en el ambiente, en tu casa, en tu vida. Cómo hay un antes y un después de esta palabra. Si la pones por obra, si la pones en práctica, si la guardas en tu corazón y la atesoras, y cada vez que vayas a decir algo, vea la palabra. Cada vez que vayas a orar por algo, vea la palabra. Allí el Señor te está esperando para hablarte, para dirigirte, para mostrarte la manera correcta, para dirigir tu vida, para enseñarte que no estás solo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y soy más que vencedor a través de la fe por el oír su palabra. Padre amado, Dios